Hola a todos, bienvenidos a una cápsula informativa sobre biología. El tema que vamos a tratar el día de hoy será el método científico. ¿Qué es el método científico? Es un método de investigación usado principalmente en la producción y conocimiento en las ciencias. ¿Qué podemos decir que es el método científico? Es la proporción científica que tiende a ser susceptible a ser falsa o a ser refutada. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros podemos diseñar experimentos, que en algunos casos los resultados pueden ser distintos a los ya dichos, o se pueden negar las hipótesis que ya están propuestas. Pero para esto necesitamos seguir una serie de pasos. El primer paso del método científico es la observación. La observación consiste en la identificación y estudio de un fenómeno que se puede producir bajo las condiciones naturales. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros lo podemos percibir mediante nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, nosotros lo podemos observar, olfatear, oler, degustar o probar, tocar y palpar, y escuchar o oír. Esto comprende a la revisión y a la recolección de la información de estudios que antes estaban relacionados con el fenómeno. Tenemos aquí un problema y nosotros lo tenemos que resolver usando los pasos del método científico. Entonces, como primero tenemos, el auto no arranca. Un automóvil no va a arrancar. ¿Y cómo nosotros venimos y usamos los pasos del método científico para resolver nuestro problema? Nosotros observamos que el carro no está arrancando. Y esto nos lleva a nuestro segundo paso del método científico, el cual es el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Con base a las observaciones y recolección de datos, nosotros planteamos una pregunta clara y precisa que expone el problema que vamos a tratar. ¿Y cuál era el problema que vamos a tratar? El carro no arranca. Entonces nuestra pregunta clara y precisa es: ¿por qué el carro no arranca? Y esto nos lleva a nuestro siguiente paso del método científico, el cual es la hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Una hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta problema. Es decir, son suposiciones fundamentadas que se hacen para explicar nuestra pregunta. Las hipótesis tienen una gran importancia en la investigación científica, pues son las que nosotros utilizamos como guías. Para plantear una hipótesis, nosotros debemos tener presentes las partes del problema, lo que se conoce y lo que se desconoce. Entonces, un ejemplo de nuestra hipótesis será: el auto no arranca porque la batería está descargada. Y esto nos lleva a nuestro siguiente paso del método científico, el cual es la experimentación. ¿Y qué es la experimentación? Una vez formulada la hipótesis, debemos comprobarla mediante la experiencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros necesitamos realizar un experimento que nos ayude a comprobar si nuestra hipótesis es correcta o hay que volver a reformularla. Y la experimentación nos conlleva a una serie de variables. ¿Y cuáles serían estas? La variable. ¿Qué es una variable? Es todo factor que pueda causar cambios en los resultados de un experimento. Entre estos tenemos el tiempo, la temperatura, el clima, la presión, entre otros. También tenemos la variable independiente,
que es aquella que nosotros como experimentadores, como científicos, podemos modificar la voluntad para averiguar si los cambios alteran o no a las demás variables. Tenemos también la variable dependiente, que toma los valores diferentes en función a la modificación que sufre la variable independiente. Por último, tenemos la variable controlada, que se mantiene constante durante todo nuestro experimento. Luego de nuestra experimentación, tenemos lo siguiente. Siempre nuestro experimento tiene que ser relacionada con un control o un testigo. ¿Qué quiere decir? Que no solo podemos estar nosotros, alguien más tiene que ver lo que nosotros estamos haciendo para que sea una muestra a nuestro experimento. Luego de esto, luego de experimentar, tenemos el análisis de resultados. ¿Y cómo analizamos nuestros resultados? Los resultados obtenidos durante la parte de la experimentación se deben recolectar en tablas, gráficas y otro tipo de organizadores para analizarlos con más facilidad. Entre estas podemos visualizar las relaciones entre los datos para confirmar o rechazar nuestras hipótesis propuestas. Y una hipótesis confirmada se puede transformar en una ley científica o en un conjunto de leyes. Entonces tenemos aquí, en nuestra experimentación, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar la batería por una nueva. ¿Y el carro arranca o no arranca? Entonces en nuestro análisis de resultados, nosotros venimos y ¿qué es lo que nosotros deducimos? Que el auto no arrancaba porque la batería estaba descargada. Entonces ya tenemos nuestro análisis de resultados. Luego de esto tenemos con la formulación de leyes y teorías. ¿Pero qué es una ley o una teoría? Las leyes y teorías explican algunos fenómenos del objeto considerándose en la investigación. Para que una teoría científica sea aceptada, se debe relacionar de manera razonable con muchos hechos que parezcan independientes y así dar origen a predicciones de nuevas relaciones y fenómenos que se puedan comprobar experimentalmente. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de nosotros experimentar, muchas y muchas veces se pueda dar el mismo resultado. Entonces ya se forma una teoría porque se está repitiendo el mismo problema. Espero les haya gustado el tema, que es muy interesante. Vamos a retroalimentar. El método científico está formado por la investigación que sigue una metodología ordenada que posibilita obtener resultados que podemos llegarlos a postularlos como leyes o teorías. Vamos a repetir cuáles son los pasos del método científico. Como paso número 1 tenemos observación, el cual nosotros podemos utilizar nuestros 5 sentidos. Siguiente, el planteamiento del problema, que es una pregunta clara y concisa del problema que nosotros vayamos a investigar. Siguiente tenemos que es la hipótesis, que es la posible respuesta a nuestra pregunta. Seguimos con la experimentación, que es ya nosotros reproducir nuestras hipótesis para ver si son verdaderas o falsas. Nuestro análisis de resultados. Ahí ya nosotros deducimos si nuestra hipótesis era verdadera o era falsa. Y formulación de leyes y teorías es cuando relacionamos de manera razonable muchos hechos que parezcan independientes y así dar origen a las predicciones de nuevas relaciones y fenómenos que puedan comprobar experimentalmente. Espero les haya gustado nuestro tema y nos vemos en nuestro siguiente capítulo de biología. Adiós.